Buenas tardes a todos. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que tenemos de transmitir un mensaje más para nuestro conocimiento bíblico y para tomar decisiones adecuadas en nuestra vida cristiana. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da, pero también queremos orar para que sea Él quien nos dirija, porque Él es el que tiene que ser exaltado, mostrado y totalmente obedecido. Vamos a orar. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para meditar en tu palabra, para escucharla, para atesorarla en el corazón y para tomar las mejores decisiones. Señor, te suplicamos tu dirección, porque tú lo puedes hacer cuando te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, estamos aquí dando gracias a Dios por su promesa que se encuentra en Isaías capítulo 55, versos 10 y 11, que dice así: Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bueno, con esta promesa les animo a continuar como lo han hecho, a escuchar el mensaje de principio a final y a anotar las citas bíblicas para revisar posteriormente en nuestros tiempos devocionales de meditación. Quisiera iniciar enumerando de manera muy general los eventos descritos en la Biblia. 1. Dios creó todo el universo, nuestro planeta y la naturaleza, incluyendo al ser humano como varón y hembra, a imagen de Él y a su semejanza. Número 2. El ser humano decidió oír una voz distinta a la de Dios, su creador. Escuchó un mensaje diferente y contrario dado por Satanás. Número 3. Dios no está de acuerdo en esto y expulsa de su presencia y del huerto del Edén a Adán y a Eva, con consecuencias que traen sufrimiento a la humanidad hasta ahora. Número 4. Posteriormente, Dios comunica su ley a través de su siervo Moisés. Esta ley será nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Número 5. Dios, por el amor que nos tiene y porque estamos sufriendo a causa de nuestro pecado, porque no hemos podido obedecer al 100% su ley, envía a su único Hijo, Jesús, a ser nuestro Redentor y a mostrarnos que Él es el único camino, la única verdad y la única vida por la cual llegaremos a Dios el Padre. Hoy quiero compartir que existe una lucha entre la verdad de Dios y la mentira del diablo. Que esta última tiene muchísimas manifestaciones con el fin de engañar a todas las personas. Existe una mentira a la medida del gusto de cada quien. Así que el mundo se va descomponiendo espiritual y moralmente más cada día, tal como dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos la maldad se aumentará y el amor de muchos se enfriará. En estos tiempos los mensajes que se emiten ignoran la verdad absoluta de Dios. Por citar algunos ejemplos, el mentiroso dice: todos mienten y no se detiene en vivir mintiendo. El alcohólico dice: no soy esclavo del alcohol. Cuando quiero puedo dejar de tomar. Aunque la Organización Mundial de la Salud en el año 2016 señala que 3 millones de personas mueren anualmente por causas relacionadas con el alcohol, y de estas muertes la mayoría son hombres. Otra cosa que sucede es que las drogas se distribuyen
también como una acción que consideran necesaria algunas personas y corrompen familias, sociedades y autoridades. Otros creen que la fe y la obediencia a Cristo no es suficiente y que es necesario cumplir la Torá y se esfuerzan en aprender y difundir esta mentira. Este mensaje tiene el propósito de fortalecer nuestra fe y obediencia a Cristo con base en la misma palabra de Dios, para no dejarnos engañar por aquellos que nos dicen que es necesario guardar los 10 mandamientos y muchos más mencionados en los 5 primeros libros de la Biblia, que se conocen como la Torá, para obtener la salvación. Iniciamos. Deuteronomio capítulo 27 y verso 26 dice así, voy a citar 3 versiones distintas. La Biblia hispanoamericana dice así: maldito sea quien no cumpla y ponga en práctica los mandamientos de esta ley. Y el pueblo aún responderá amén. En la traducción Reina Valera 1960, aquí en Deuteronomio, dice de esta manera, capítulo número 27 y verso número 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Y en la Biblia de las Américas dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Estoy seguro que también nosotros decimos amén. Es decir, que así sea. Pero existe una verdad bíblica muy contundente, también escrita en la Biblia, que es la palabra de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo número 3, versos 9 al 20, que voy a leer para que comprendamos lo que dice aquí. Romanos capítulo 3, versos 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo esto, lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Escuchemos el verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ustedes se pueden dar cuenta que la ley es impartida por Dios con un propósito, para que nos demos cuenta de que es pecado. Dice la palabra de Dios otra vez que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La realidad es que nadie puede ser salvo por seguir muy de cerca el cumplimiento de la ley, porque es prácticamente imposible, porque somos pecadores. No hay una sola persona justa en el mundo, y también ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto también se explica en el libro de Gálatas, en el capítulo número 3, verso número 19 al 29.
Gálatas capítulo 3, versos 19 al 29. Dice así: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Fíjense lo que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nótese pues que la ley no puede salvar a ninguna persona, que la ley es como, ahorita explicaremos, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Dice: nadie puede ser salvo, no hay nadie. Entonces entendemos pues que ahora Dios comunica su ley a través de Moisés para que sea nuestro ayo. Tal vez esta pregunta es un poco extraña para ustedes. Lo fue para mí, y por eso decidí poner lo que dice el diccionario de Oxford y el diccionario de la Real Academia Española. Definen ayo como la persona encargada en las casas principales de custodiar o cuidar, administrar niños o jóvenes y de cuidar de su crianza y educación. Agrego, hasta que son mayores de edad. La ley nos guía a creer en Cristo y aceptar que Él es el perfecto y solo Él puede ser nuestro Redentor. La ley fue dada como un tutor o cuidador para que nuestra fe sea en Él, en Cristo, quien es el único Salvador y Señor para todo el mundo, mediante su gracia y misericordia mostrada en la cruz, muriendo por nosotros que somos pecadores, y que al aceptarle por la fe tenemos salvación, y que esta salvación no es por obras nuestras, ni obras de la ley, las cuales no pueden vivir haciéndose, tratando de cumplir sin fallar. En Gálatas capítulo 3, versos 6 al 14, nos dice acerca del pacto de Dios con Abraham. Y leo a continuación. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel
que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Dice en el verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora podemos ver claramente cómo esta verdad es algo que nos debe llegar al corazón. Muy claro. La Biblia no es para nosotros algo difícil. Más bien, nosotros somos los difíciles para la Biblia. Vamos a meditar en Gálatas capítulo 4, verso 3 al 7, donde dice así. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Tuvo que cambiar la forma de vivir de los que esperaban la salvación en la ley, porque la ley estuvo hasta que vino Cristo. Y cuando vino Cristo, todos los que estaban bajo la ley tuvieron que decidir, creer y vivir en Cristo para llegar a ser herederos de Dios junto con Él por medio de Cristo. Quiero animarles a estar meditando en esto, a pensar que no es correcto decir, vivo bajo la ley, guardo los días de reposo, cumplo las fiestas. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento fue para que nosotros llegáramos a conocer a Cristo. Cada suceso del Antiguo Testamento, si estudiamos con cuidado, nos refleja a Cristo. También quiero leer en Colosenses 2, 8 al 17 acerca de la plenitud que tenemos en nuestra vida, pero con Cristo. Dice así. Déjenme encontrarlo en la Biblia, lo tengo escrito, pero está bien que lo lea en la Biblia. Colosenses capítulo 2, versos números 8 al 17. Dice así, mirad, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, esto es en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y noten, por favor, y vosotros estáis completos en Él, que es la potestad de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos, noten, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Observen, por favor, ahora que estamos en Cristo, como dice en el verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Fíjense, no podemos vivir en la ley y revolverlo con la vida cristiana. Vean lo que dice el verso que sigue. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas, dice aquí, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Las personas que anuncian la ley y que la profesan aparentan ser muy humildes, muy obedientes y que guardan todas las cosas sin fallar, pero no tienen, dice aquí, ningún valor contra los apetitos de la carne. El pecado sigue ahí, porque la salvación es por obras, si no es en Cristo. Dice la palabra de Dios claramente que nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir a Cristo o de estar fuera de Él. No hay más. Concluyo. Es necesario decidir entre dos alternativas. Solo una de esas alternativas debe dirigir nuestra vida. Repito, entre estas dos alternativas que voy a decir ahorita, usted tiene que escoger una. No puede revolver la ley, cumpliéndola con todos sus preceptos y mandamientos y todas las enseñanzas que hay ahí, que son bonitas, son maravillosas, me gustan, pero son para que creamos en Cristo y dejemos atrás la ley y creamos por la fe que Cristo es nuestro Salvador. Voy a mencionar las dos alternativas. Número 1. Esforzarnos en cumplir la ley de Dios para salvación, lo que es imposible para nosotros, como guardar el día de reposo, no comer carne de cerdo, nunca decir una mentira, etcétera, etcétera. Debemos saber que esto nos trae condenación. En cuanto fallamos, volvemos a ser acreedores a la condenación por no cumplir cabalmente todas las obras de la ley. Segunda alternativa. Tú decides creer con todo el corazón en Cristo, aceptando que Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Él cumplió totalmente la ley. Él murió en la cruz para que Él cargara sobre Él todos nuestros pecados que hemos hecho y que Él murió para salvarnos. Ahora quiero concluir también diciendo, solo Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ayuda a comprender esta verdad. Oremos con reverencia a Dios, rogando que nos afirme en su verdad y no nos apartemos del verdadero evangelio como ya lo están haciendo varias personas para escuchar un evangelio diferente. Dios les bendiga y hasta la próxima podremos estar
si Dios quiere, compartiendo su palabra. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te suplicamos que tu palabra, que es viva y eficaz, nos instruya, nos eduque, nos reprenda, nos corrija, que sea ella la que nos prepare para hacer todas las buenas obras en esta vida que tú quieres. No queremos vivir faltando a tu obediencia. No, queremos ser fieles a ti. Ayúdanos, pero nunca nos dejes confiar que nuestra obediencia y nuestras obras van a ser las que nos van a salvar. Te pedimos ayuda y te damos gracias porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque en Él tenemos todas las promesas y porque en Él estamos depositando toda nuestra confianza. Te suplicamos por aquellos que no te conocen. Señor Jesús, que tú hables a sus corazones a través de tu Espíritu Santo y que, Señor, tu palabra llegue a través de alguien de nosotros que les pueda compartir y que ellos puedan tomar la mejor decisión. Te suplicamos por aquellos que, siendo cristianos, se han apartado para hablar de lo que Moisés enseñó y se han quedado atorados en este pensamiento. Se han quedado pensando que hay que quedar y estudiar en eso. Oh Padre, bendícelos y permite que ellos puedan ver que Cristo es el cumplimiento de toda la ley y que solamente en Él y por Él seremos salvos de la ira tuya por causa del pecado. Te damos gracias, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.